Unboxing de un iPhone 7 en pleno 2024. Este es mi viejo iPhone 7, como ya les había mostrado en las historias o en la comunidad de YouTube, en la pestaña de comunidad. Este dispositivo pues yo lo había prestado y me lo devolvieron así con la pantalla toda dañada. Así que pues mejor me compré otro. Pero este dispositivo, el que acabo de comprar, que viene ya en esta caja, tiene algo bastante interesante. Así que pues vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es que viene. Probablemente ya saben qué es lo interesante que tiene, porque pues lo voy a poner en el título. Ok, viene en una caja de vasos, parece ser. Viene en una caja de vasos. Bueno, vamos a destaparlo por acá. Vamos a levantarle por aquí. Ok. Y no puede ser. No puede ser. No puede ser. Las personas que vieron el unboxing del iPhone 13, que venía con iOS 15, pues se dieron cuenta que venía en esta misma caja. Así que, Dios mío, no puede ser. Y yo no quería comprarle a ellos. O sea, lo que pasa es que yo compré en otra tienda completamente diferente, pero al parecer eran los mismos. Y yo dije, a esta tienda donde envían estas cajas no voy a volver a comprarles, pero pues bueno, al parecer les compré sin querer. ¿Por qué dije que no iba a volver a comprarles? Porque la batería del iPhone 13 parece ser que viene como reprogramada. Ya te voy a dejar un video acá abajo en la descripción para que vayas y lo veas. En la configuración nos aparece 100% de batería, pero cuando vas a mirar entre sus tools o en otras aplicaciones así, ves que la batería está gastada y está en 80%. Mejor dicho, ve a mirar los videos que te voy a dejar acá abajo en la descripción. Así que pues bueno, terminé comprándole otra vez en la misma tienda sin darme cuenta. Entonces podemos ver que aquí tenemos el pinchito para sacar la SIM card. Lo especial que tiene este dispositivo es que supuestamente viene con iOS 10. Para las personas que no saben, iOS 10 fue la primera versión del sistema operativo para este iPhone. No puedo levantarlo porque si lo levanto aquí se me arranca como el plástico. Ya se ve un poco extraño por aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a voltearlo así. Bien, podemos ver que se ve bastante bonito. Si el teléfono tiene iOS 10 y viene con una condición buena de batería, me lo quedo. Si no, en esta ocasión sí lo voy a tener que devolver porque sinceramente gasté bastante en este iPhone. Normalmente el iPhone 7 está costando como 300,000 pesos, 300, 400,000 pesos. Voy a dejarle en dólares por aquí en algún lado de la pantalla. Y este dispositivo pues lo compré en 550,000 pesos. Así que pues bueno, podemos ver que sí está un poquito caro. Y en la pantalla tiene algo raro. Bueno, como que es una EGA, un pegante o algo. A ver, voy a limpiarlo. Vamos a limpiarlo por acá, así. Ok. Veo que tiene unos rayones en la pantalla. O vamos a ver si sale eso. No, parece ser que tiene como unos rayones en la pantalla. Mira, como por aquí, ¿ves? Por aquí como que tiene unos rayones. Por acá arriba también, por aquí. Pero bueno, vamos a dejar eso así. Digamos que eso no es como lo más importante. Voy a revisarle la batería. Eso lo vamos a hacer aquí mismo. Entonces vamos a quitar este plástico. Pero entonces los de esa tienda tienen sus trucos, ¿no? Porque... o no sé si es que de pronto la otra persona que me lo estaba vendiendo se lo había comprado primero a ellos. Un cargador de Spigen. El cable también es de Spigen. Porque así como te digo, lo compré en otro lado y aún así me llegó exactamente la misma caja. Me llegó los mismos papeles. Y todo. Entonces pues bueno, sí se me hizo un poco extraño, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Bueno, y pues al parecer no tiene nada de batería. Entonces voy a ponerlo a cargar y pues ya volvemos. Bueno, en ese momento ya tenemos carga en el teléfono. Pero creo que tengo malas noticias. Este fondo de pantalla no es de iOS 10. Se supone que yo había comprado ese teléfono exclusivamente porque tenía iOS 10. Pero al parecer no viene con iOS 10 porque este fondo de pantalla no es de iOS 10. De igual forma vamos a configurarlo, a ver de pronto qué es lo que pasa.
En ese momento está lloviendo bastante fuerte, así que si de pronto se escucha como la bulla y todo eso, pues les pido disculpas. Bueno, entonces no voy a configurar Wi-Fi, no voy a poner cuenta de iCloud ni de nada, porque pues precisamente quiero ver si está funcionando. Bueno, el Touch ID sí vamos a configurarlo porque quiero saber si funciona. Pues parece que sí. No puede ser yo que me había emocionado y vea, ahora me va a salir con que el teléfono no está en iOS 10. En caso de que no esté en iOS 10, se los voy a devolver, porque exactamente eso era lo que yo quería. Y yo le recalqué al vendedor o a la vendedora de que quería el teléfono con iOS 10, y ella me confirmó y me decía que sí tenía uno con iOS 10.0.1, y es que parece que no viene con iOS 10, porque en iOS 10 no teníamos el modo oscuro, o al menos no que yo recuerde. Vamos a seguir. Bienvenido a tu iPhone. Esto no es iOS 10. Miren, tenemos la biblioteca de aplicaciones. Tenemos por acá lo que son los widgets. Esto no existía en iOS 10. El centro de notificaciones no se veía así en iOS 10. El centro de control tampoco se veía así en iOS 10. Vamos a mirar qué versión de iOS tiene exactamente. Tiene iOS 15.5. No me sirve, se lo voy a devolver. Es más, miren que aquí tengo la prueba. Vamos a entrar por acá en Mercado Libre. Bueno, aquí me respondieron, iPhone 7. Mire, podemos ver, iPhone 7, 32 GB, plata, recondicionado. Entonces cuando yo hice el pago les escribí: hola, ya hice el pago, recuerda que necesito solo el que tiene iOS 10, ya que, bueno, el que ahí me lo comí, ya que solo ese es el que me sirve, le dije yo. Y él me responde, o ella: sí señor, mañana será despachado para que pueda recibirlo pronto, muchas gracias por su compra y no sé qué. Vamos a mirar aquí, vamos a mirar acá los comentarios. Yo le escribí: ¿qué versión de iOS tiene? Bueno, me dicen que la versión del sistema operativo original es iOS 10.0.1 y que es actualizable a iOS 15, que no sé qué. Entonces aquí yo le escribí: o sea, el que estás vendiendo tiene iOS 10 actualmente, porque si es así, me interesa. Me dice: hola, correcto. El iPhone 7 reacondicionado viene con la versión original del sistema operativo iOS 10.0.1 y es compatible con la última versión, bueno, bla, bla, bla. Entonces eso quiere decir que sí tenía el dispositivo en iOS 10. Entonces, ¿por qué me mandó uno que no tenía iOS 10? Si yo le recalqué varias veces, incluso hasta antes de comprar, que solo me servía el que tenía iOS 10. Entonces, pues en pocas palabras, no me sirve que tenga iOS 15.5, porque yo lo quiero es en una versión más antigua. Ya tengo este otro que está actualizado a iOS 15. El arreglo de pantalla me sale más barato que comprar este otro. Entonces no me sirve para nada que tenga iOS 15, la verdad. Así que pues nada, me hubiera gustado que tuviera iOS 10, como de verdad me dijeron. Pues ahí sí ya nada que hacer. En ese momento está lloviendo bastante fuerte, así que me va a tocar terminar ya el video hasta aquí. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.